Interior. Otro tema que hemos visto el día de hoy es el relacionado al acuerdo conocido como TPP. ¿Por qué razón ha tenido esta repercusión internacional este acuerdo? No solamente porque participan en él grandes potencias como Estados Unidos, Japón o Canadá, sino porque es el acuerdo comercial más grande del mundo, que tiene aproximadamente el 40% del PBI mundial. Y en este contexto, el Perú se incorpora dentro de este mercado que abre una serie de potencialidades para la actividad económica que venimos realizando, dentro de lo que ya todos sabemos, el camino hacia una economía abierta. Algunos sectores han mencionado que no ha sido una negociación transparente. Sobre este punto yo quisiera mencionar lo siguiente. Esta es una negociación que se viene realizando ya durante años y que felizmente ha culminado con éxito. Ha habido un debate y este debate va a proseguir. ¿Por qué razón? Porque no basta este acuerdo entre los poderes ejecutivos para la concreción del PPP. Necesariamente el Congreso de la República tendrá que aprobar el acuerdo comercial. Por lo tanto, va a haber una etapa en la cual se van a poder intercambiar ideas en los medios de comunicación y en el Parlamento Nacional. Es decir, la discusión amplia y democrática va a proseguir. No hay que olvidar que la democracia como forma de gobierno es una forma de gobierno representativa y el Poder Ejecutivo, en base a las atribuciones constitucionales que tiene, entre ellas el presidente de la República de dirigir las relaciones internacionales y ser el jefe de gobierno, tiene toda la competencia constitucional y legal para llevar adelante esta clase de acuerdos. Nosotros estamos absolutamente seguros en el gabinete que hemos dado un paso fundamental para el progreso económico del país. En el pasado se discutió también con amplitud el beneficio o no de los tratados de libre comercio. Y hemos visto que en la mayor parte de los casos, por no decir en la casi totalidad, la apertura del Perú hacia la economía mundial ha traído grandes progresos económicos a la nación. Y en ese sentido, el TPP es otro paso más, porque de manera directa hemos incorporado a 5 países, ¿no es cierto? 5 nuevos TLCs en simultáneo, con lo cual prácticamente hemos empatado y hemos ganado tiempo con aquellos países que nos habían tomado la delantera en las negociaciones de tratados de libre comercio. Porque hay que recordar que el Perú, a diferencia de otros países en América Latina, comenzó más tarde este proceso. En ese sentido, repito, el gobierno del presidente Humala se siente satisfecho por la tarea realizada y le cedería el uso de la palabra a la ministra Magali Silva para que dé los alcances del TPP. Muchas gracias, Premier. Muy buenas tardes, señores periodistas. Efectivamente, tal como lo ha dicho el Premier, el cierre de las negociaciones del TPP, que ocurrió a las 7 de la mañana del día lunes 5 de octubre en Atlanta, en Estados Unidos, ha significado dar ese paso lógico en toda la apertura que inició la economía peruana hace más de 25 años. Y es, como ha dicho el Premier, el acuerdo más ambicioso del planeta, no solamente porque implica
la importancia del 40% de la economía mundial, 30% de las compras mundiales, la cuarta parte de las exportaciones totales, y significa un PBI per cápita de $33.000 por persona, que el Perú tiene 6.600. No solamente es eso, sino además está enmarcado dentro del Acuerdo Nacional. El TPP significa que es parte de esas 34 políticas de Estado que se firmaron allá por el año 2003 en el Acuerdo Nacional, en donde la política número 22 se refiere justamente a aquella que nos comprometemos todos a desarrollar una política de comercio exterior basada en el esfuerzo conjunto del Estado y del sector privado para lograr la inserción competitiva del país en los mercados internacionales. Y eso es justamente lo que hemos venido haciendo. Mincetur ha negociado y ha estado presente con todos los sectores del gobierno peruano, desde el sector agricultura, pasando por el sector minería, salud, transportes y comunicaciones, el Banco Central de Reserva, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la PCM, han participado funcionarios de Concitec, es decir, todo el gobierno peruano ha participado. Y esa es una decisión de gobierno, es una política de Estado que se ha complementado y significa un mar de oportunidades. ¿Para quiénes? Para los que menos tienen, para nuestras pymes peruanas, aquellas que no siempre tienen la oportunidad de engarzarse en la economía mundial. El TPP les brinda una oportunidad directa a través de lo que se denomina la acumulación de origen, es decir, aprovechar los insumos que sean más baratos en cada una de estas 12 economías u 11 economías en el caso del Perú, si es una pyme peruana, y producir, por ejemplo, frenos. Las pymes peruanas ya exportan frenos, pero van a tener una capacidad de ampliar su mercado al conectarse con la industria automotriz mexicana y entrar a países como Estados Unidos, como Canadá, con preferencias arancelarias. Este tratado del Acuerdo Transpacífico, o TPP como se reconoce, ha incorporado 30 capítulos, que ha significado la participación de 23 grupos de trabajo, y existe, como en todo tratado que es importante para un país, algunas preocupaciones que esta semana, como ha dicho el Premier, se ha cerrado ya la etapa de negociaciones internacionales y estamos dando inicio a la etapa del debate nacional, en donde cuando tengamos los textos, y los textos van a ser públicos antes del 5 de noviembre, puede ser esta semana, puede ser la próxima semana, y con los textos vamos a poder debatir y, como hemos hecho en todas las oportunidades que el Congreso de la República nos ha invitado, y he acudido en innumerables oportunidades a absolver preguntas, a descubrir las dudas que pudieran existir, nosotros estamos dispuestos siempre para poder absolver todas esas preocupaciones. Han habido, y me gustaría, Premier, si me lo permite, tres principales preocupaciones que se han manifestado durante todo este tiempo. Uno ha sido el secretismo de las negociaciones. Es decir, nosotros, de acuerdo a la ley peruana, estamos exceptuados de dar a conocer los textos, al igual que todos los demás países y al igual que lo ha hecho el Perú en todas las negociaciones, por un tema de reserva, por un tema de no perjudicar la posición negociadora del Perú. Los textos se descubren cuando todas las partes, en este caso, estamos de acuerdo, y esto va a ocurrir antes del 5 de noviembre. En segundo lugar, se ha dicho que nosotros estábamos cambiando la legislación y perdiendo soberanía en lo que pudiera existir en las controversias entre los inversionistas y el Estado peruano. Y esto no es cierto. No es cierto, como les decía, nosotros tenemos una legislación mucho antes, desde que se negociaran o se firmaran los tratados de libre comercio, que protege la posición soberana del Estado peruano. Y tanto es así que desde que se abrió nuestra economía y hemos recibido cuantiosas inversiones del exterior,
Solamente hemos sido demandados en 11 casos y hemos ganado 9 de los 11 casos. Y en los 2 casos que hemos perdido, las indemnizaciones que ha pagado el Estado peruano han sido sumamente, mucho más bajas, y en condiciones más ventajosas para el Estado peruano. Y la tercera, y que es la que ha, acarreado o generado mayor preocupación entre la ciudadanía, ha sido aquella relacionada con la propiedad intelectual y el precio de las medicinas. En primer lugar, contundentemente niego que hayamos cedido y hayamos cambiado el sistema de patentes en el Perú. En el Perú existe una legislación que protege las patentes, la propiedad intelectual, el derecho que tenemos de una invención y relacionada con los medicamentos desde el año 93. Y se protege patentes por 20 años. Esto no ha cambiado. Tampoco ha cambiado el hecho de que vamos a proteger, como se dice, segundos usos de patentes. Esto no es cierto. Y tampoco es cierto que los datos de prueba se estén sumando a los periodos de protección de patentes. Los datos de prueba existen y se protegen en el Perú para medicamentos de origen químico y se protege por 5 años. Y en este TPP han habido 2 posiciones de países. Un grupo de países que ya protege los datos de prueba para medicamentos de origen biológico por 8 años y otro grupo de países entre los cuales está el Perú. El Perú protegerá sus datos de prueba para medicamentos de origen biológico por 5 años. Y en el caso del Perú, hay que decirlo con claridad, el Perú ha obtenido un periodo de transición de 10 años. ¿Y esto qué significa? Que cuando entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, más o menos son 2 años y medio, casi 3 años en que demora para entrar en vigencia un tratado. Son 3 años a partir de la fecha, es decir, 2015 más 3, 2018. Y a partir de ahí vamos a tener 10 años más de periodo de transición, o sea, hasta el 2028. Es a partir del 2028 cuando recién entraría en vigencia los estándares del TPP. Entonces, si estamos hablando de una economía pequeña y abierta al mundo, lo que el Premier también señaló en su intervención es que la apertura justamente nos ha reducido los precios por la competencia, nos permite la entrada de tecnología y nos permite acceder, en el caso de medicamentos, a medicamentos cada vez mejores, como va a ser el futuro de la salud y de la humanidad, el acceso a los medicamentos de origen biológico. Y por último, quisiera recalcar que en el caso del TLC con Estados Unidos, que existían estos mismos temores y que la población peruana esté tranquila, porque no sucedió la subida de precios tal como se ha mencionado y con mayor razón se garantiza, tal como se garantizó en el pasado, el acceso de medicamentos de la población peruana.